Muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que se encuentre. Gracias por acompañarnos en otro día más de la hora del miedo. Las brujas son personas que, al no saber la naturaleza de ellas, podemos tener miedo sobre lo que nos puedan realizar. Otras, con odio por lo que se les hace, pueden vengarse de aquel quien sin sentido las lastimó. Y esta es una historia que engloba todo mismo en un pueblo de algún lugar del mundo. Era mi primera noche en este extraño pequeño pueblo, inhóspito, tan alejado de todo que ningún mapa podía dar con su ubicación con exactitud. Era de aquellos pueblos antiguos donde lo rústico seguía prevaleciendo en su infraestructura, también en su gente y sus costumbres. Estar aquí era como un viaje al pasado, cientos de años. La poca luz natural que quedaba anunciaba la pronta entrada del manto de la noche. Algunos de estos escasos faroles que alumbraban el camino principal comenzaban a encenderse. Por ello, me di prisa para dar con el recorrido de sus calles de terracería y reconocer algunos locales para hacer compra de enseres. Sin embargo, lo que debía ser una comunidad a prontas del descenso y el relajo al término del día, mostraba todo lo contrario. Notaba en mi transitar a toda aquella gente exaltada, apresurada, caminando repentinamente hacia sus casas, con un apremio inquietante, como si algo fuera a suceder. Una mujer pasó a mi lado con sus hijos, casi como huyendo de algo o de alguien. Al pasar, me echó una extraña mirada mientras tironeaba a sus pequeños de los brazos para que aceleraran su transitar. Uno de ellos estaba llorando. En ese momento no pensé en nada particular, pero solo me bastó avanzar unos cuantos metros para notar que efectivamente algo sucedía. Todos estaban en sus casas con aquella premura inquietante. Podría observar cómo todos cerraban sus ventanas con aquellas protecciones de madera que las ocultaban por completo. Algunas casas ponían gruesas cadenas en sus puertas. Todo esto me alertó de sobremanera, pues no lograba entender hasta qué momento y el porqué el actuar de los pueblerinos. Doblé el siguiente camino, donde al parecer se reunía la mayor parte del comercio del pueblo. La gran mayoría de los locales estaban ya cerrados, y los que no, comenzaban a bajar sus cortinas rápidamente. Tuve suerte y alcancé a entrar al más próximo para comprar algo de comer. Apenas puse en pie en el local, una anciana me atendió rápidamente, preguntándome que qué necesitaba, que ya estaba cerrando y debía apresurarme. Pan y algo de cecinas fue lo que encontré a estas horas. Disculpe, señora, ¿puedo hacerle una consulta? Me dirigí a la anciana con voz amable, intentando sociabilizar y presentarme de cierta forma como el forastero que era. Dígame, ¿qué quiere saber? Con un rostro poco amable, clavó sus ojos en mí mientras embolsaba mi compra. ¿Es habitual que cierren tan temprano los locales y que la gente acostumbre a resguardarse de esta forma? Sus ojos nuevamente se clavaron en mí. Esta vez, su mirada fue más intensa, con total carencia de empatía. El silencio fue todo lo que obtuve por mi respuesta. Volvió a agachar su cabeza mientras buscaba el cambio para darme de su caja registradora. No quise insistir, entendí su silencio y tomé mi compra. Di las gracias y me di media vuelta. Fue ahí cuando, por fin, obtuve algo de información. No sé qué vino a nuestro pueblo, pero mientras esté aquí, no haga tantas preguntas. Solo le daré un consejo. Cuando llegue la noche, no ande deambulando por ahí. Menos en estos días. Donde quiera que esté usted hospedado, quédese ahí y no salga. No vaya a hacer cosa que ella lo agarre por ahí y desaparezca. Vaya bienvenida que me han dado, pensaba mientras caminaba de regreso a la casa donde me hospedaba. Quizás quería asustarme y a estas personas no les gustaban mucho los forasteros en sus tierras. Al menos eso pensé, pero me vi caminando completamente solo de regreso. Las pocas almas de este pueblo yacían todas encerradas en sus casas, algo que me causó algo de miedo. Algo extraño me parecía todo esto. Caminé deprisa. Por suerte no estaba muy alejado de donde yo me hospedaba.
Don Jacinto amablemente me había arrendado una habitación en su casa por la semana que estaría yo por estos lugares. Mi visita, por la cual no entraré a detalles, guardaba relación con un proyecto en las obras de agua potable rural y sus factibilidades técnicas. Por tanto, mi estadía sería alrededor de una semana, sin pensar que me toparía con días oscuros, aterradores y una experiencia de la cual solo recordarla me da escalofríos. Una taza de café acompañó la amena conversación de don Jacinto. No vacilé en preguntar por la extraña actitud de la gente al llegar la noche. En un principio, y al igual que aquella anciana del almacén, me dio esa mirada inquietante, como casi si estuviese preguntando algo prohibido, algo de lo que nadie quiere hablar. Hizo una larga pausa, el silencio se hizo incómodo. Luego supe la verdad. Les contaré esto solo una vez, y por favor, no vuelva a preguntar o averiguar más. Es algo de lo que no se habla en este pueblo. Expresó con una voz de cierto desagrado al tener que contarme. Sin embargo, en sus ojos podía notar el miedo. En estas tierras hay enterrada una malvada bruja, comenzó el relato mientras se persignaba asustado. Nadie sabe con certeza desde hace cuántos años, tampoco en dónde yace su podrido cuerpo. Se cree que está cerca del lecho del río, por lo que se cuenta de que aquellos hombres valientes que alguna vez se atrevieron a buscarla para quemarla en una hoguera, perecieron. Lo cierto es que no descansa y sigue acechando, torturando a todo el pueblo, llevándose a los niños. Muchos pequeños han desaparecido a lo largo de la historia, desde siglos, sin ser nunca encontrados sus cuerpos. Si preguntan las familias del pueblo, muchos le harán saber con dolor que alguna vez perdieron a alguno de sus hijos. Mi padre decía que esto era el motivo de que todas las familias acostumbraran a tener muchos hijos. De cierta forma, para tolerar la pérdida de aquel que eligiera a la bruja para llevarse y consolarse con los que quedaban, casi transformándose en una costumbre, un ritual, o en una ofrenda hacia aquella demoníaca entidad. De esta forma, pensaban que los dejaría en paz, y al pueblo por largos periodos, hasta que el hambre le volviese y saliera a satisfacerse. Con el paso del tiempo aprendimos a cuidar a nuestros hijos. Cuando el padre Román llegó y se inauguró la parroquia, en parte también alejaron esta entidad demoníaca. Todos corrieron a bautizar a sus hijos, desde aquel momento, pues se decía que la bruja buscaba a aquellos bebés y niños sin este sacramento. Pese a ello, a lo largo de los años, siguen habiendo desapariciones. La familia Melipán fue la última en sufrir el acecho de la bruja. Se llevó a su bebé de 10 meses el año pasado. Al menos, eso se dice. Ellos viven cerca del bosque, donde nadie se atreve a entrar. Aquella historia me atemorizó como nunca, algo que jamás había escuchado yo en la vida. El rostro de don Jacinto, lleno de miedo y a la vez de tristeza, daba cuenta de que hablaba en serio, de que ocurrían realmente tales aberraciones en este pueblo, que los acechaba alguna bruja demoníaca y horrenda. De aquel horrible relato había algo que no me quedaba claro. Ellos vivían eternamente escondidos, huyendo al ocaso, despavoridos a sus casas. Me pregunté, ¿qué clase de vida podía tener una gente así? Fue ahí cuando don Jacinto fue mucho más atrás en la historia, a cuando aquella bruja estaba viva. Historia que venía de su padre y a la vez del padre de este, y quizás de algunas cuantas generaciones atrás. No hay certeza de cuándo tuvo asentamiento aquella bruja en estas tierras. El mito, o la historia, cuenta de que una mujer algo mayor, que apareció por el pueblo de la nada, sin un hogar establecido, sin familia, y nadie que conociera su descendencia y su procedencia. Se dice que vivía en el bosque de alguna cueva oculta. Aquella mujer no trabajaba. Se dedicaba a vender hierbas recolectadas del mismo bosque y a pedir limosnas, como una pordiosera. En cada esquina aparecía a diario intentando vender sus productos y pidiendo ayuda con insistencia. Si bien esto molestaba a la gente, el ser ignorada fue lo que causó todo. Sin darnos cuenta, comenzó a maldecir a quienes no la ayudaban, o a quienes ignoraban su presencia, tratándola con indiferencia, mirándola con repudio. De la noche a la mañana, algunas familias comenzaron a enfermar, algunos miembros gravemente encontrados, incluso la muerte, mientras a otras comenzó a escasearle el alimento y sus tierras fueron
empezar a ser infértiles de la nada. Fue ahí cuando creció el rumor de que esta mujer era la responsable, quien tenía el poder de maldecir, pues lo hacía de viva voz por las calles de forma directa a las personas. Ella decía que era una terrible bruja. Aquel rumor fue tal que un día fue encarada por un tumulto de personas y expulsada a patadas de las calles. Incluso se dice que fue apaleada y tiraron de su rostro agua hervida, desenterrándola hasta aquel bosque donde pertenecía, de donde salió. Aquel acto de valentía de la gente no quedó ahí. Poco a poco comenzaron a enfermar quienes participaron en el destierro, sufriendo pérdidas familiares. Aquellos estaban todos malditos y todo el pueblo comenzó a temerle a esta bruja. Ya nadie siquiera se atrevía a mencionarla. La parroquia se hizo pequeña para acoger a todos quienes buscaban a Dios para mantenerse protegidos de aquella asquerosa bruja. Fue un día en pleno invierno, cuando los hijos de una familia de aquella época llegaron a casa, con extrañas figuras hechas de ramas de árboles, hojas y amarradas con telas extrañas. Aquellos hermanos venían del bosque. Habían pasado la tarde jugando en él sin autorización de sus padres, quienes al regreso, y horrorizados, encontraron en sus manos aquellas extrañas figuras. Pero no solo fue esto. En sus brazos y torsos encontraron dibujos raros hechos con algún ungüento extraño, negro y asqueroso. Fueron tallados en sus cuerpecitos. Asustados, los pequeños confesaron haberse encontrado con una extraña mujer, quien les dio frutas y los convidó a jugar con aquellos extraños regalos, obligándolos a llevarlos a casa y esconderlos en algún rincón sin decirle a sus padres. Al día siguiente, ambos se enfermaron gravemente de sus pulmones. Fue ahí cuando se desató la ira, pero también el terror absoluto de la gente. Las reuniones no se hicieron esperar. La parroquia fue el lugar escogido. El padre Román sería muy sabio en sus consejos respecto a qué se debía de hacer. Sin embargo, la mayoría consideraba que debían darle muerte a la bruja, quemarla, pero el problema radicaba en que nadie se atrevía voluntariamente a ir en su casa. Todos temían las maldiciones presenciadas y vividas en carne propia de quien osaron atentar contra ella. Fue así como un grupo de granjeros valientes y voluntarios, armados con sus herramientas de trabajo, se internaron en aquel bosque para darle caza. Fue el mes de julio. Durante una semana completa, aquellos granjeros durante un día y noche buscaron incesantemente a la bruja y aquella cueva donde se decía que ella vivía. Fue el sexto día, casi al caer la noche, y bajo una lluvia torrencial, fue cuando dieron con ella, escondida y agazapada. Lo que se cuenta del desenlace es confuso y a través del tiempo se transversa la historia. Solo uno de aquellos valientes hombres pudo salir de aquel bosque arrastrándose, agonizando, ensangrentado y con su cuerpo lacerado por completo, con parte de sus intestinos afuera y con sus ropas rasgadas, llenas de lodo y sangre, con un rostro, con un pavor indescriptible, pero lo más horrendo era que faltaban sus ojos. Solo sus cuencas oscuras y ensangrentadas quedaban. Se dice que solo alcanzó a vivir un día, durante el cual, y dentro de su estado, pudo balbucear parte de lo sucedido, y es lo que se cuenta. Habían intentado quemarla aquella noche, pero el temporal impedía cualquier intención de prender fuego. La colgaron de un árbol, luego de una paliza, para tal que solo alcanzaron a arder sus piernas. Sus alaridos eran horrendos, y se ahogaban en el bosque. Al no poder arder, fue bajada y golpeada brutalmente con horquillas, palas, hachas y tridentes, hasta dejarla en agonía. Luego cavaron como pudieron una improvisada tumba, lo más profunda que se pudo, para luego apedrearla con ella dentro, vaciarle toda la tierra y lodo encima, mientras ella estaba viva, mientras en su agonía maldecía en dialectos extraños, satánicos, invocando quizá al mismo diablo. Los gritos en su agonía fueron tal impulsados desde abajo la tierra con tal fuerza que esta misma se levantaba con ellos, como si respirara aquel pedazo del suelo. Ninguno se movió de aquel lugar hasta tener la certeza de que ella estaba muerta. Sin embargo, nunca pudieron salir del bosque maldito. Intentaron infructuosamente, pero daban vueltas en círculos.
Aquella bruja los había maldecido y la locura se apoderó de ellos. Mientras desesperadamente intentaban salir de aquel lugar, aquella bruja se le aparecía a su lado o al frente, de la nada. Usando sus herramientas y armas intentaban defenderse y golpearla, pero no era ella. El mal que se les había metido dentro de sus cabezas hacía que alucinaran, creyendo que su propio compañero era la bruja, asesinándose entre ellos en un estado de locura mortal. Malherido y agonizante, solo uno de ellos logró llegar al pueblo, como si la bruja lo hubiese permitido para así contar lo que sucedió, para sembrar el miedo eterno entre los habitantes y hacerles saber de su poder y que los acecharía para siempre. Esta es la historia o mito que por generaciones ha sido parte de este pueblo. Es por ello que cada año, durante la semana de julio, tiempo en que agonizó en su tumba, puede salir a cobrar venganza, a llevarse a nuestros hijos, y es el pago por todo lo que nosotros le hicimos a ella. Muchos han ido tras su tumba para intentar sacar su cuerpo y quemarlo, acabando con la maldición, pero nadie ha podido dar con aquel lugar. Tampoco son muchos los que se atreven a pisar el sector del bosque. Preferimos encerrarnos en casa durante estos días, cerrar las puertas y ventanas con protecciones y cobijas a nuestro alrededor, quedarnos con nuestros hijos durante la noche, cerrar los ojos y rezar toda la noche mientras escuchan sus gritos del bosque, sus pasos por los techos y su presencia en las calles de madrugada, esperando que no se lleve a nadie. Hoy es la primera noche de 6 y es hora de acostarnos y rezar. Así concluyó con esta historia don Jacinto, con un escabroso relato. Vaya historia tiene este pueblo, pensé mientras intentaba conciliar el sueño. Cada pueblo por estos lejanos lugares tiene sus historias, tradiciones. No sería más que eso, pero cuando el silencio ensordecedor de la noche se interrumpió con unos horrendos gritos, dejándome sentado en la cama, comencé a creer en todo esto. Aquellos lamentos duraron horas y con el paso de estas se sentían cada vez más cerca, como fuera de las casas. Intenté acercarme a la ventana, pero las protecciones me impedían observar hacia afuera. Aquellos lamentos se transformaban en risas macabras, horrendas, casi diabólicas. Iban y venían, a veces cerca, a veces en momentos muy a lo lejos. Casi no pude dormir. Me levanté muy temprano el día siguiente. Tenía la primera junta en el terreno con algunos ingenieros que se harían presente por el trabajo, por el cual todos habíamos venido. Al salir de la casa, un grupo de personas llamó mi atención. Unas cuantas casas, más hacia el norte, un tumulto de mujeres y hombres se reunía frente a una de las casas mientras algunos hombres estaban sobre el techo. Realizaban lo que al parecer eran reparaciones. No pude aguantar la curiosidad, me acerqué antes de irme a mi cita. Don Jacinto era parte de la aglomeración. Al verme, levantó la mano. Buenos días, hoy comienza su trabajo. Así es, don Jacinto. ¿Pasó algo acá que están todos reunidos? Pregunté con curiosidad, en voz baja para no tratar de ser entrometido para el resto. Intentó llevarse al hijo de doña Claudia. Casi logró entrar por el techo. Gracias a Dios no lo logró en su cometido. Tragué saliva y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella mujer abrazaba a su hijo fuertemente mientras el padre Román le daba el consuelo y atención. Su cara de miedo y de desazón lo hacía todo. Fue ahí donde supe que se vendrían días oscuros, siniestros, que tal vez presenciaría cosas que pocos han visto en su vida. Y sobre todo, tal vez podría toparme con una verdadera bruja. Gracias por acompañarnos en otro domingo más de La Hora del Miedo. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse para no perderse el desenlace de esta historia. Si te gustó la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que nos comenten sus historias y así ustedes formen parte de La Hora del Miedo. Mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verge. Dulces pesadillas. Hasta luego.
Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo. Todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos. A través de Aradia Radio, su radio paranormal.